Hoy te voy a explicar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Estate atento. Vamos a hacer mínimo común múltiplo y máximo común divisor de estos dos números. ¿Cómo lo hacemos? Lo primerito que hay que hacer es la descomposición factorial de cada uno de los números, lo de la raya. Vamos a ello. 144, vamos a ver entre qué números es divisible. Termina en cifra par, por tanto va a ser divisible entre 2. Nos quedaría 72. Sigue terminando en cifra par, seguimos dividiéndolo entre 2, 36. Termina en cifra par, seguimos dividiéndolo entre 2. Porque ya sabéis que hay que ir en orden de menor a mayor, es decir, por 2, por 3, por 5, etc. 36 entre 2, 18. 18 también termina en cifra par, por tanto lo podemos dividir entre 2. 18 entre 2, 9. 9 no es múltiplo de 2 porque no es cifra par, pero es múltiplo de 3. 9 entre 3, 3. Y 3 entre 3, 1. Entonces, el número 144 es 2 a la cuarta porque tenemos 4 doses por 3 al cuadrado, porque tenemos 2 treses. Vamos a hacer ahora la descomposición factorial del número 150. Termina en 0. 0 es una cifra par, por tanto se puede dividir entre 2. La mitad sería 75. 5 no es número par, por tanto no se puede dividir entre 2, pero vamos a ver si se puede dividir entre 3. Sumamos las cifras. 7 más 5, 12. ¿12 es múltiplo de 3? Sí. Por tanto, 75 también se podrá dividir entre 3. Y nos queda 25. Vamos a ver si 25 es múltiplo de 3. 5 y 2, 7. 7 no es múltiplo de 3, pues 25 tampoco. 25 termina en 5, por tanto se puede dividir entre 5. 25 entre 5, 5. Y 5 entre 5, 1. Y el número 150 es 2. El mínimo común múltiplo son todos los números. Y cogemos el que tenga exponente más alto. Entonces, del 2, vemos que el exponente más alto es 2 a la cuarta. Cogeríamos 2 a la cuarta. Del 3, el exponente más alto es 3 al cuadrado. Y del 5, arriba no hay, pero me da igual. Lo tenemos que coger todos. 5 al cuadrado. Haríamos la multiplicación. 2 a la cuarta es 16. 3 al cuadrado es 9. Y 5 al cuadrado es 25. Y la multiplicación de estos números sería el mínimo común múltiplo. Y sale el número 3600. Vamos a ver ahora el máximo común divisor. El máximo común divisor son los números que están repetidos, tanto en el 144 como en el 150. Es decir, si nos fijamos en la columna del número 2, el número 2 está tanto en el 144 como en el 150. Cogeríamos el de exponente más bajito, es decir, el 2. De la columna del 3 vemos que el 3 está en las dos partes, tanto en el 150 como en el 144. Por tanto, cogeríamos el 3, el de menor exponente, el 3. Y el 5 resulta que solamente está en el 150, no está en la descomposición del 144. Entonces, no se pondría. ¿Cuál sería el máximo común divisor? 6. ¿Se entiende? Vamos a hacer ahora el mínimo común múltiplo de estos tres números. Vamos a hacer la descomposición factorial de cada uno de ellos. 150. Creo que ya sabéis las reglas de divisibilidad. Entonces termina en 0, que es cifra par, podemos dividirlo entre 2. Quedaría 75. No puede ser entre 2 porque 5 no es número par. Y vamos a sumar por si acaso es múltiplo de 3. 7 y 5, 12. Efectivamente 12 es múltiplo de 3. 75 también es múltiplo de 3. 75 nos quedaría 25. 25, como veis, se puede dividir entre 5, 5, entre 5 y 1. Ya tenemos por una parte 150. Vamos a colocar aquí 150, que sería 2 por 3 y por 5 al cuadrado. Vamos a borrar este y pasamos al siguiente número. 525. No se puede dividir entre 2 porque no termina en cifra par. Sumamos las cifras que componen el número y tenemos 5 y 2, 7 y 5, 12.
12 es múltiplo de 3, entonces lo dividimos entre 3. Y nos quedaría 175. Vamos a volver a sumar las cifras. 1 y 7, 8 y 5, 13. 13 no es múltiplo de 3, entonces no podemos dividirlo entre 3. Pero vemos que termina en 5, entonces podemos dividirlo entre 5. Y nos quedaría 35. Termina en 5, lo dividimos también entre 5. 7, y 7 es número primo, nos queda así. Entonces lo vamos colocando aquí, y 525 es 3. Vamos a colocar cada uno debajo del suyo, hacer como columnas, por 5 al cuadrado y por 7. Luego veréis por qué os lo digo así. Borramos esta descomposición factorial y pasamos al último número, que sería 630. 630 vemos que termina en cifra par, entonces se puede dividir entre 2 y nos quedaría 315. No se puede dividir entre 2 porque no termina en cifra par, por tanto vamos a sumar las cifras que componen el número para saber si es múltiplo de 3. 3 y 1, 4 y 5, 9. Efectivamente, podemos dividirlo entre 3 y nos quedaría 105. Vamos a sumarlas otra vez y tenemos que 5 y 1, 6. 6 es múltiplo de 3, se puede dividir entre 3. Y sería el resultado 35. 5 y 3, 8. 8 no es múltiplo de 3, entonces pasaríamos a mirar si es múltiplo de 5 y efectivamente lo es porque termina en 5. Y 7 es número primo y nos queda así. Entonces 630 lo ponemos aquí en columnas, cada uno debajo del suyo. 2 es 2, 3 al cuadrado porque tenemos dos 3's, un 5 y un 7. El mínimo común múltiplo hemos dicho que serían todos los números, todos, absolutamente todos, elevado al exponente más alto. Vamos a ver columna por columna. De la columna del 2 vemos que no está en todas partes porque aquí faltaría el 2. No importa. ¿Cuál es el exponente más alto? Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2, pues se quedaría 2. La siguiente columna, la columna del 3. ¿Está en todas partes? Sí, pues vale, pues ponemos un 3. Elevado a exponente más alto, ¿cuál es? 3 al cuadrado. Pasamos a la siguiente columna. ¿Está en todas partes? Sí. Cogemos un 5 y lo ponemos al exponente más alto, que es 2. Se repite, pero cogemos uno solo. De la columna del 7, ¿está en todas partes? No, pero me da exactamente igual, porque sabemos que hay que colocarlo. Y este sería el mínimo común múltiplo. 2 por 9 por 25 y por 7. Y nos da 3150. Vamos a hallar ahora el máximo común divisor. El máximo común divisor son solamente los comunes con el exponente más bajito. Vamos a ver cómo hacemos esto. De la columna del 2 vemos que tenemos un hueco, por lo tanto no podemos cogerlo porque tiene que estar en todas las partes. No podemos poner el 2. Pasamos a la columna del 3. ¿Está en todas partes? Sí. Y lo cogeríamos con el exponente más bajito, es decir, 1. Pasamos a la siguiente columna, la del 5. ¿Está en todas partes? Sí. Por tanto, cogemos y con el exponente más bajito, que sería 1. Pasamos a la siguiente columna, al 7. ¿Está en todas partes? No. Entonces no podemos ponerlo. El máximo común divisor sería, por tanto, 3 por 5, 15. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla, suscríbete al canal, haz algún comentario si te parece interesante y, por supuesto, corre la voz. Hasta el próximo vídeo, amigos.